Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Pilar Piñairúa, soy la directora de la editorial de la Universidad Nacional de Cuyo. Tuvimos el placer de editar el libro de Claudia Anzorena que estamos presentando hoy acá. Se llama, como todos ustedes saben, porque todos lo compraron ya, Mujeres en la trama del Estado, una lectura feminista de las políticas públicas. Palabras nada más. Muchas gracias, Claudia, por habernos elegido. Fue un lindo proceso haber editado el libro con este libro y creo que es un gran aporte y ya está teniendo muchas repercusiones en los medios. Nos piden el libro por mail, nos escriben, nos llaman, así que bien. Están en la mesa, integran la mesa, además de Claudia, Sabrina Yáñez, que es becaria doctoral del CONICET y Bachelor of Arts, puede ser, de la Simon Fraser University, y Alejandra Siriza, que es doctora en Filosofía, investigadora del CONICET, directora del Instituto de Género de la Universidad Nacional de Cuyo. Ellas ahora nos van a comentar sobre el libro y finalmente va a hablar Claudia sobre su experiencia de haber escrito y editado. ¿Se escucha? Sí, se escucha, pero esto no está funcionando. No funciona. No vamos a ver. No, sí, porque sí. Bueno, aparte de lo que se mencionó como mi título académico, me parece importante recalcar que participo y soy integrante de una colectiva lesbiana feminista acá de Mendoza, que es Ultravioletas. Y lo digo porque es importante, porque con la manera en que pienso presentar el libro de Clau tiene que ver tanto con mi cercanía a ella como compañera de investigación, también como compañera de militancia, y así me voy a posicionar. Así que me parecía importante para que se entienda desde dónde hablo también. Voy a comenzar con un poema de Lillian Rich. Para quienes me conocen saben que tengo una pequeña obsesión con esta autora, que fue una ensayista y poeta estadounidense que falleció el año pasado y que nos dejó a todos con un gran vacío, pero con una obra increíble. Este poema es de 1988 y se llama Reparto de tareas. Es un fragmento. Las mujeres en las filas traseras de la política todavía lamen hilo para pasarlo por el ojo de la aguja. Truecan huesos por plástico, rajan vainas para venderlas como collares en los cruceros. Hacen inmaculados vestidos de primera comunión con planchas y vacilante agua caliente. Todavía ajustan los microscópicos hilos dorados de los chips de silicio. Todavía dan clase, vigilan a los niños desaparecidos en las callejuelas de fuego cruzado, los barrancos de repentinas inundaciones, los repentinos incendios de queroseno. Mujeres cuyo trabajo reconstruye el mundo todas y cada una de las mañanas. He visto a una mujer sentada entre el estuco y las estrellas, sus dedos chamuscados de apagar las velas de la pura teoría. Índice y pulgar, los dos quemados. He sentido esa cera sagrada levantar la ampolas en mis manos. Sobre este reparto de tareas insistente, invisible pero cristalizado en la cotidianeidad y en las lógicas de la relación entre Estado y mujeres, nos habla Claudia Anzorena en este libro que hoy nos convoca para celebrar. Voy a leer porque no hay manera de que logre decir todo lo que quiero decir si no lo hago, pero voy a tratar de ser lenta. Que se me haya encomendado la tarea de presentar el libro de Claudia me ha generado una sensación de gran orgullo y gran responsabilidad. Orgullo porque el libro es de una calidad y claridad tal que estoy segura de que se convertirá en referencia obligada para las generaciones de feministas más jóvenes que intentan descifrar las políticas públicas desde una mirada crítica del heteropatriarcado. De hecho, mientras leí el libro, circulando por espacios feministas latinoamericanos en Montevideo y Buenos Aires, fueron varias las que quisieron apoderarse de él, expresando la necesidad de leerlo para sus investigaciones y militancias. Por ejemplo, para mostrar este ejemplo, tengo una adhesión enviada por la colectiva de antropólogas feministas desde Buenos Aires, con quien estuve compartiendo el coloquio de antropología feminista la semana pasada. Dicen así: queridas amigas de Mendoza y querida Claudia, queremos estar presentes en esta ocasión, aunque más no sea por medio de un mensaje cariñoso y sororal. Nos hace sentir muy felices que una de las nuestras nos regale su conocimiento y pasión militante en un libro, seguras de que significará un aporte sustancial al conocimiento y un llamado a la acción, como todo saber que busca la emancipación. Un abrazo.
En cuanto a mi sentido de responsabilidad, y por eso estoy un poco nerviosa, tiene que ver con que he sido testigo privilegiada del proceso que ha implicado la escritura de este libro. Y ha sido un proceso de mucho trabajo y compromiso, de revisión constante contra la inercia de las propias ideas. Yo he visto a Claudia leer y releer y sumar cosas que no estaban pensadas originalmente por puro compromiso con dejar huella en este libro. Por ejemplo, sé que estuvo releyendo el trabajo de las feministas afrodescendientes y que hizo su aporte ahí, y eso me parece increíble. Y bueno, como he visto todo este trabajo, quisiera que estas palabras estuvieran a la altura de todo esto. Claudia viene desentrañando la relación entre Estado y mujeres desde hace ya varios años, desde su carrera de grado en esta casa de estudios, llevando adelante un trabajo sistemático que da cuenta de las contradicciones, complejidades y potencialidades de esa relación. La profundidad de estas búsquedas queda reflejada en la minuciosidad del análisis del libro, en un esfuerzo por nunca quedarse con las respuestas fáciles y acabadas. Como feministas, la manera en que extendemos al Estado y apelamos a sus instituciones, en palabras de Claudia, no ha sido como un interlocutor automático, sino que hemos construido la relación con el Estado a través de la práctica política, de la apertura de grietas por donde colar nuestras demandas. Sin embargo, como indica Claudia, el umbral de tolerancia del patriarcado y del capitalismo va poniendo límites a la radicalidad de nuestras demandas ante el Estado y a nuestra capacidad de negociación, y así va generando contradicciones al interior del movimiento. Por eso es tan importante conocer cómo ha sido esta relación, para evitar el desgaste de nuestras organizaciones, para ser cautelosas en nuestras expectativas de avance al interior del Estado, pero sin dar la batalla por perdida de antemano. El recorrido que hace Claudia de estas relaciones y estos umbrales, desde el retorno a la democracia en Argentina, nos brinda un mapa de ruta para entender los desvíos, las clausuras, las líneas de quiebre que han debido ser surcadas para alcanzar el reconocimiento de los derechos de las mujeres y su garantía. Y nos advierte, como ya lo hizo Amy Enrich en los 80, la fragilidad de nuestras victorias, que han sido, cito, en el mejor de los casos victorias parciales, que deben ser logradas una y otra vez en los tribunales y en la conciencia pública. Continuando con esta cita de Rich, más adelante nos comenta: algunas ideas no son realmente nuevas, pero tienen que ser afirmadas una y otra vez desde el principio. Una de ellas es la idea, aparentemente simple, de que las mujeres son intrínsecamente tan humanas como los hombres, que ni las mujeres ni los hombres son meramente la ampliación de un negativo de códigos genéticos, de datos biológicos. Claudia afirma y reafirma varias de estas ideas en su libro. La más importante, a mi entender, es la idea de que las mujeres deben ser sujetos de derechos en sí mismas, y no solo vehiculizadoras de los derechos de otros y otras. Tanto las políticas que analiza Claudia en su libro, como algunas de las que venimos analizando juntas y junto a otras compañeras en los equipos que integramos, siguen ubicando a las mujeres como destinatarias privilegiadas de programas, bienes y servicios, solo por considerar que ellas canalizarán los beneficios hacia sus familias, sus hijos o hijas, sus comunidades. La ecuación mujer igual madre sigue pesando fuerte en las lógicas que dan origen a políticas supuestamente destinadas a mujeres, pero que ulteriormente apuntan a garantizar la reproducción social al costo más bajo para el Estado y para el mercado. Claudia nos ofrece a través del libro herramientas analíticas para visibilizar este borramiento de las mujeres como ciudadanas, como sujetas de derecho, y para seguir luchando por políticas que creen espacios para la autonomía. El año pasado, en el simposio Praxis Feministas y Despatriarcalización de la Política que se realizó en este mismo espacio, las coordinadoras de la mesa, entre ellas estaba Claudia, nos incitaban a pensar, entre otras preguntas, estas dos que voy a comentar. ¿Qué brechas abren las prácticas feministas y los modos de resistencia al interior del mundo Estado y de los partidos políticos cuando los cuerpos y las sexualidades entran en escena? ¿En qué sentido se trastocan los problemas y las agendas políticas con la intervención de los movimientos feministas, de los movimientos sexogenéricos y de mujeres? El libro de Claudia presenta algunas respuestas a estas preguntas y también abre más interrogantes para seguir pensándolas. Nos presenta tanto los límites como el potencial transformador de las prácticas y las resistencias feministas y de las mujeres ante el Estado. Considero que una de las tareas feministas que nos permite ir desentrañando el funcionamiento del heteropatriarcado capitalista es revelar las tensiones y contradicciones de sus lógicas y sus mandatos, para poder ir desarmándolos, quitándoles su efectividad simbólica y sus consecuencias materiales. Y esto Claudia lo hace constantemente. En su libro nos revela las contradicciones entre, cito, todas estas son contradicciones que ella revela, entre sociedad civil y entre Estado,
entre economía y política, entre cuerpo y política, entre las múltiples opresiones, entre redistribución y reconocimiento, entre la retórica de los nuevos derechos, entre ellos los derechos sexuales y reproductivos, por un lado, y las políticas que intentan paliar los efectos del capitalismo tardío, entre inercia de lo establecido e incidencia de los intentos de transformación en escenarios sumamente inestables y complejos. Y todo esto en un libro lúcido y accesible, y profundamente feminista. Bueno, eso es lo que voy a decir sobre el libro, pero en realidad yo quería aprovechar esta oportunidad, antes de cederle la palabra a Alejandra, para hablar ya no del libro específicamente, sino de Claudia, como feminista comprometida tanto desde lo académico como desde la militancia. He tenido el privilegio de compartir con ella tanto espacios de militancia como espacios académicos y rescato su incansable compromiso tanto con la lucha como con la producción de conocimiento útil para llevarla adelante. Rescato también la solidaridad y la generosidad que ha tenido Claudia con muchas de nosotras, muchas aquí presentes, compañeras de militancia e investigación. En Claudia puedo decir que ha dado un claro ejemplo de lo que las feministas italianas han llamado afidamento, una práctica de confianza, lealtad, compromiso y cuidado entre mujeres. Como ha expresado Yudelquis Espinosa Miñoso, hemos heredado de la cultura patriarcal una imposibilidad de reconocer en la otra una interlocutora válida, una fuente de conocimiento legítimo, una imposibilidad, como señalaban las italianas, de reconocer a la otra como autora, como productora de cultura, como digna de confianza. El ejercicio del afidamento rompe con esa lógica y nos permite construir una genealogía propia. Es, como escribe Yudelquis, un imperativo de la política feminista, puesto que solo desde la construcción de espacios de complicidad, amor y confianza por fuera de la ley paterna, podemos transitar puentes de mayor autonomía para todas. Al compartir su trabajo, sus inquietudes, su tiempo y su conocimiento conmigo, con nosotras, con nosotros, no desde una posición jerárquica, sino desde la complicidad y la construcción colectiva, Claudia nos ha enseñado el afidamento en la práctica. Mi más profundo agradecimiento para ella. Digamos que a mí me toca la otra parte. Me toca hablar un poco de los contenidos del libro, porque me parece que es una cuestión importantísima hablar sobre eso. Porque el tema de la relación entre las feministas y el Estado, el tema de cómo se conquista un cuarto propio del Estado, es un tema que implica una tarea muy paciente, una tarea muy cuidadosa y que implica pelear con arideces. No es tan sencillo escribir un libro sobre el lugar de las mujeres en la trama del Estado. Ha sido una tarea larguísima. Con Claudia llevamos muchos años juntas, muchos años que han sido años de compartir, años de discutir, años de disentir, años de acordar. Y a mí me parece esto es, ahora que voy a hacer abuelita, es como una especie de nieta que tengo. Entonces, bueno, sí me importa comentar algunas cosas que también tienen que ver con la literatura y que también tienen que ver con las inspiraciones que buscamos en el momento de ir pensando los problemas que teníamos por delante. Y a una de las que trajimos a colación, además de traerla a Eileen Rich, obviamente, fue a Virginia Woolf. Una puede pensar que qué hacen gentes que trabajan sobre la relación entre mujeres y Estado, recurriendo a literatas. Pero yo voy a tratar de explicar cómo es de pertinente que nosotras recurramos a literatas. Por una parte, una de las ideas más interesantes que pudimos ir procesando en esto de compartir conocimiento, porque yo de otras cosas creo que acá todas somos feministas y creo que eso hace que tengamos una forma de producir conocimiento que por ahí para gente que no lo es resulta muy rara. Esta idea, ¿no es cierto?, de compartir nuestras ideas, de discutir, de pensar
cómo, a partir de esta idea de que lo personal es político, hasta qué punto esos problemas que abordamos nos comprometen personalmente. Entonces, trajimos a colación a Virginia Woolf bajo la idea de que lo que las mujeres hemos conquistado, lo que las feministas hemos conquistado en los últimos años, es una suerte de cuarto propio en el Estado. ¿Y cómo es esto del cuarto propio en el Estado? Y yo creo que, y esto es lo que Claudia se ha ocupado de trabajar, porque bueno, el libro ahora está precioso, violetita, pero antes de ser ese libro precioso, violetita, fue una tesis de grado, y después fue una tesis de maestría, y después fue una tesis de doctorado. Fue mucho trabajo, mucho tiempo, muchas entrevistas, mucho pelear con ideas, mucho pelear con personas para obtener las entrevistas, lo cual cuando uno es feminista no es tan fácil. Entonces, esta cuestión, esta idea del cuarto propio en el Estado fue nuestra primera idea, la idea de ver cómo era el cuarto propio para las mujeres en el Estado. Y nos encontramos con que ese cuarto propio es un cuarto incómodo, que tiene que ver por una parte con avances, pero que tiene que ver también con fragilidades. Esto que también dijo la Sabri, de las tensiones que implica el ingreso de las demandas de las mujeres y de las demandas feministas por autonomía en el Estado. Ese cuarto propio en el Estado, sin embargo, no nos parecía suficiente para pensar la relación entre mujeres y Estado. Porque, a decir verdad, el Estado tiene frente a las mujeres dos caras. Y por eso nos pareció tan importante trabajar, por una parte, con las políticas públicas en general, esas que no consideran a las mujeres como ciudadanas, sino como madres, y trabajar sobre la otra cara del Estado, esa cara del Estado que todo el mundo dice, pero han recorrido un largo camino, muchachas. Sí, un largo camino que sigue restringido a un cuarto pequeñito, a un cuarto frágil, a un cuarto inestable. Ese cuarto pequeñito, frágil e inestable es el cuarto del cual Claudia hizo una historia. Y a mí me parece que ese esfuerzo por hacer una historia de ese cuarto propio en una provincia de la periferia, de Mendoza, ese esfuerzo por hacer la historia de nuestro cuarto propio en el Estado fue un esfuerzo cuidadoso, fue un esfuerzo riguroso, un esfuerzo en el cual hubo que tener mucho cuidado, porque nosotras estábamos implicadas en esa historia. Entonces hubo que tener el cuidado de producir un conocimiento que fuera a la vez un conocimiento comprometido, pero al mismo tiempo un conocimiento suficientemente sólido. Y yo aquí quiero traer a colación la dificultad que implica producir conocimiento desde una perspectiva feminista y producir ese conocimiento como un conocimiento que se pueda discutir en todas partes. Un conocimiento que sea un universal situado. Un conocimiento que recurra a otras tradiciones que no son nuestras tradiciones, pero que al mismo tiempo discuta ese conocimiento desde la perspectiva de nuestras tradiciones. Y yo creo que Claudia ha logrado eso, y la verdad es que me siento como muy orgullosa. Perdón. Entonces, por una parte, este asunto, ¿no es cierto?, del cuarto propio del Estado, y por otra parte, ocuparse del problema de las políticas públicas en general, que es cuando el Estado aparece como neutro. ¿Cómo es esto? El Estado considera a todos los sujetos que formulan demandas de manera neutral. Eso es por lo menos lo que se dice en general en el campo de la teoría política, ¿verdad? Sin embargo, las políticas públicas están marcadas precisamente por las consecuencias políticas de las diferencias intergenéricas, y esto hace que la mayor parte de esas políticas públicas consideren a las mujeres, y creo que esto Claudia lo ha mostrado con muchísima claridad haciendo el seguimiento del plan Jefas de Hogar Desocupadas,
cómo el Estado considera a las mujeres. El Estado considera a las mujeres, y esto ya lo ha dicho Sabri, pero yo quisiera repetirlo, considera a las mujeres como las encargadas de garantizar los derechos de otros y otras vulnerables. El Estado considera a las mujeres como las encargadas de satisfacer las necesidades de sus hijos e hijas, considera a las mujeres como las encargadas del cuidado de las personas mayores, considera a las mujeres como las encargadas de las personas vulnerables. Las políticas que nos están dirigidas, que el Estado dirige en general a la población, no hacen otra cosa que reproducir los más crudos estereotipos sexogenéricos. Y sin embargo, y esto es un aporte muy interesante del libro, cuando esas políticas son implementadas se encuentran con las mujeres de carne y hueso que hacen con las políticas otras cosas. Entonces este libro de dos caras, este libro que mira por una parte a ese cuarto propio que nos considera como ciudadanas, ese cuarto propio nacido de una larga historia de luchas, ese cuarto propio que apareció con el retorno a la democracia, en el caso mendocino en 1988, pero que es un cuarto propio que tiene que ver con las demandas sostenidas, pero al mismo tiempo interrumpidas, de las feministas frente al Estado. Y por otra parte, ¿no es cierto?, ese otro hábitus más silencioso, más inadvertido, y que no suele ser el interés inmediato porque no es tan atractivo como analizar las políticas de género, que es analizar las políticas sociales que en general el Estado realiza respecto de las mujeres, pero al mismo tiempo advertir que esas políticas no son solamente de arriba hacia abajo, sino que son con respuesta de las mujeres hacia el Estado. Entonces, a mí me parece que a lo largo de este libro, Claudia sostiene una doble mirada, que es lo que hace del libro un libro rico, una doble mirada que muestra cómo el Estado mira doblemente a las mujeres. Con un ojo las mira como ciudadanas y sujetos de derechos, con otro ojo las mira solo como madres cuidadoras de la vida frágil. Esa mirada es, sin embargo, la mirada dominante del Estado. Entonces, ante este dilema, Claudia ha tenido la capacidad, es una capacidad poco frecuente de decirlo, de analizar esta relación de una manera compleja, no dar una respuesta simple, como sería decir simplemente frente al Estado, las mujeres no tenemos nada que hacer, frente al Estado, las feministas no tenemos nada que hacer. Esta sería una respuesta simplista. La respuesta que ella da es una respuesta muchísimo más compleja, una respuesta que nos compromete, una respuesta que ha sido lograda precisamente porque para hacer investigación científica hacen falta buenas ideas, pero hace falta también muchísima paciencia, y eso es lo que ella ha tenido. Muchísima paciencia para articular conceptos complejos con el rastreo minucioso de datos empíricos. Esta es una investigación en el campo de la sociología, no es una investigación filosófica, ¿verdad? Esa trama complicada entre datos y conceptos, esa trama complicada que le ha llevado a Claudia mucho tiempo, mucha paciencia, me parece que es uno de los aspectos más interesantes del libro. Y otra cosita más que me gustaría decir, y que esta tarde cuando estaba repasando el libro, buscando, bueno, a ver cómo hago para hacer una síntesis aceptable de un libro largo, sin aburrir a todo el mundo. Y entonces la escuchaba a Pilar decir que uno de los objetivos de la editorial universitaria de Ledium en este momento es el objetivo de producir un conocimiento que no solamente esté destinado a quienes hacemos investigación científica en el CONICET o en la universidad,
el esfuerzo por producir libros que interesen más allá del espacio estrecho, del espacio pequeño de la universidad y de los especialistas y de las especialistas. Y yo creo que este libro es un libro de ese tipo. Es un libro que convoca a las personas que hacen políticas públicas en el Estado, que les devuelve, en términos de conocimiento producido, la historia de las instituciones que hemos ido forjando, que devuelve una historia que no es simplista, sino es historia con sus complejidades, con sus tensiones, con sus momentos de plenitud y sus momentos de dificultades. Ustedes saben que los espacios, el espacio de cuarto propio, sigue siendo un espacio sumamente frágil en el aparato del Estado. Entonces, este libro es eso, es un libro comprometido, es un libro que ha llevado mucho tiempo a escribir, es un libro en el que, en un asunto controvertido, volviendo a Virginia Woolf, ¿no es cierto?, Claudia ha encontrado un granito de verdad. Y lo bueno es que puede decir cómo es que llegó a encontrar ese granito de verdad. Muchas gracias. Bueno, ahora no sé cómo voy a hablar yo. Me dieron ganas de leer ese libro. Bueno, antes que nada y que todo, gracias a Sabri, a Ale unas gracias muy muy grandes, porque cuando ella dice que es mucho tiempo, sí, es mucho tiempo. No te voy a decir la cantidad de años porque queda feo, vamos a decir 2 años que estamos en esto. Y bueno, estoy emocionada también y verlos a todos acá. Y como sabía que me iba a pasar esto, estaba con mi amiga Pauli, que ha venido especialmente de Buenos Aires, y dije, voy a escribir porque si no, no voy a poder hablar. Entonces, bueno, son 2 hojitas nada más. El libro es más largo. Y no tiene dibujos, así que, bueno, lo siento. El próximo va a venir dibujado, también se puede hacer la película. Bueno, este libro ha sido posible gracias al trabajo de muchas personas, especialmente de Alejandra, que ha sido mi directora desde hace estos 2 años. Es decir, se trata de un trabajo que fue construido con y desde la experiencia de muchas otras y muchos otros que participaron de diferentes modos y con las cuales me siento muy agradecida. Esto es no solamente mi familia, que está toda acá, mis amigas, mis compañeras de lucha, sino también todas las informantes y todos los informantes que tuve. La mayoría del trabajo de campo entrevisté a muchos funcionarios y funcionarias, que eso es como una tarea bien difícil, porque no es lo mismo por ahí sentarse a hacerle una entrevista a otra mujer o a otra persona que por ahí sentarse y entrevistar a un funcionario. Dentro de esto entrevisté a Luis Suárez, que era el secretario de Políticas Sociales del gobierno de la Rúa. Era una persona como que había ocupado un cargo bien importante. Como sabrán, este libro es producto de mi tesis doctoral, que a su vez resulta de mi tesis de maestría y de licenciatura. Independientemente de lo que pueda parecer un problemita de compulsión por hacer tesis, se trata de un trabajo que transcurrió durante muchos años. En el libro, antes fue la tesis, retomamos la perspectiva asumida por Pierre Bourdieu
en lo relativo a la idea de que la investigación se asemeja a la tarea artesanal de quien es practicante de un oficio. Es decir, que fuimos esculpiendo, tallando, reflexión por reflexión, palabra por palabra, dato por dato. O sea, se ve el libro, pero tiene todo un proceso artesanal y de trabajo de muchos años. Pero también para nosotras el compromiso con la investigación implica la explicitación de la propia perspectiva. Y es por esto que ya en el título adelanto que se trata de una lectura feminista. En el año 2000, en el año 2000, en el año 2000, terminando sociología, fui a buscar a la feminista de la facultad para pedirle que sea mi directora. Ahora por suerte somos más. Fue una aventura fascinante, porque yo nunca había visto una feminista. Y lejos de encontrarme a una bruja con su caldero, me encontré con una maestra que me acompañó y me acompaña desde entonces. Y después me fui encontrando con un montón de otras brujas. Y bueno, que acá hay un montón de brujas. Después si alguien necesita que le las cartas o algo, también tenemos ese servicio. En ese momento mis inquietudes estaban muy ancladas a la vida cotidiana, a pensar lo que en ese momento sentía como mi condición de mujer. Había una serie de cosas que no encajaban en el mundo. Una de ellas era que la sociedad consideraba a ciertos grupos inferiores que otros. Yo pertenecía a los grupos menos valorados y la verdad que no entendía muy bien por qué y necesitaba entender. Estas inquietudes personales, unidas a la visión del mundo que me daba la sociología, acá está Azucena Reyes, que fue una de mis profesoras, me llevó a preguntarme por una serie de relaciones, sobre todo entre mujeres y políticas públicas, entre feminismos o reivindicaciones feministas y Estado. La cuestión era por qué, si para ese colectivo conocido como mujeres, se había reconocido una serie de derechos específicos como ciudadanos, estos le eran negados. Paradójicamente, por ser mujeres teníamos derechos específicos, pero también por ser mujeres nos eran negados. Entonces, con mi sentido práctico, pensé, tiene que haber alguien que habilite o clausure esos derechos. Y ahí, mi queridísimo Paco Beltrán Llavador, un profesor de Valencia, me abrió los ojos. Eran los actores sociales. Yo lo había sospechado desde un principio, por eso había entrevistado a todas las especialistas del área de la mujer desde 1988 hasta 2008. Pero en ese momento lo hice como un seguimiento histórico de ese organismo y de dos más. La cuestión de la voluntad política emergía todo el tiempo. La clave me la dio a entender que para captar la densidad de los procesos era necesario captar no solo la complejidad del contexto, las estructuras sociales, la dominación y la resistencia, sino también la densidad de aquello que aportan los sujetos a las relaciones sociales. Sujetos que se inscriben en esas estructuras, que desarrollan sus acciones en esos contextos y están determinadas por relaciones de poder, de dominación y de resistencia. Y ahí entendí la importancia de los hacedores de política, la relevancia de comprender que si bien el Estado y la burocracia son abstracciones, también están compuestas por sujetos reales que hacen cosas que afectan a las vidas de las personas, entre ellas las mujeres. Y que de esas mujeres habían unas que eran especialmente afectadas en sus vidas: las pobres, las racializadas, las inmigrantes, las víctimas de violencia de género, de maltrato institucional, de discriminación machista, las que deben recurrir a la clandestinidad para decidir sobre sus cuerpos, las que no cumplen con las expectativas heteropatriarcales que pesan sobre lo femenino y lo masculino como dicotomías obligatorias. En todo este proceso de construcción de mi objeto de investigación, que vive en construcción, aún hoy está en construcción,
También se fue y se va construyendo mi experiencia personal y mi compromiso político. No sé si está bien o si está mal desde un punto de vista de las ciencias sociales, pero teoría y praxis política para mí han sido y son inseparables. Y es así que estas reflexiones que hoy se materializan en un libro han tomado muchas formas. Han sido palabras escritas, que han sido otras publicaciones, tesis, han sido palabras dichas, como estas de ahora, han sido palabras calladas, susurradas, cantadas e inclusive gritadas, en una que otra actividad o encuentro de mujeres. Lo bueno de estas últimas formas de palabras, las cantadas y las gritadas, es que siempre son grupales, siempre son colectivas y son públicas. El canto y el grito no es propiedad privada de nadie. El canto y el grito siempre implican una organización. Un suceso que te llena de bronca o de alegría, se activa la creatividad y de ahí surge el cantito que se transmite de una a las demás y que después suenan todas las voces juntas. Estos cantos vienen decorados con saltos, movimientos corporales y una que otra señal alusiva. Como varias lo habrán experimentado. Entonces hoy estoy hablando de lo posible. Cuando uno se enfrenta con el comienzo de una investigación que debe convertirse en una tesina o en una tesis, desde mi experiencia personal y desde la experiencia que comparto con muchas otras que no voy a nombrar, pero saben que las estoy mirando, hay un momento en que una siente que se hace cuesta arriba y que no va a poder con eso. Esa sensación la tenemos todas. Y este libro para mí materializa lo posible, la satisfacción de lo realizado. Y lo que es posible para una, lo que es posible para mí, es posible para todas. Entonces yo les digo que todas podemos, que tomemos la cultura por asalto, que nos atrevamos a escribir sobre nuestras inquietudes, que nos apropiemos de los espacios que hoy nos permiten dejar plasmado nuestro testimonio, como les digo. Que demos cuenta de nuestra genealogía, de nosotras mismas, para que nosotras seamos la fuente de lo que se diga de nosotras, y no otras voces, y no esas otras voces autorizadas. Retomo algo que escribí en la introducción del libro, y retomo a Virginia Woolf. Ella señala, cuando un tema se presta mucho a controversia, y cualquier cosa relativa a los sexos es de este tipo, una no puede esperar decir la verdad. Solo puede explicar cómo llegó a profesar tal o cual opinión. Entonces, yo digo, de esto trata este escrito, de contar desde mi perspectiva, generizada, situada, feminista, cómo vamos tejiendo nuestras historias en la trama del Estado, cómo vamos tejiendo nuestras historias en el mundo. Gracias.